acompañarnos en su dolor. Así que de 10 de la mañana a 1:30 en la Sala Madrid, ahí estará este hermano compartiendo con todos los que trabajan de alguna manera con gente. Y también este hermano luego estará con los jóvenes a partir de las 6 y con los jóvenes adultos a partir de las 7:30. Los jóvenes adultos, los que son mayores de 25 años, también van a tener su reunión el próximo sábado a las 7:30 en la Sala León. Y muy bien, y también quiero mencionar que al finalizar este culto va a haber una reunión de padres de preadolescentes en la Sala León, en la planta -1. Padres que tienen hijos preadolescentes tendrán una reunión especial muy breve en la Sala León después del culto. Y también, no sé cuántos saben, que para el mes de junio se está preparando una iniciativa unida de las iglesias de Madrid, en las que vamos a salir a la calle a proclamar el Evangelio juntos, todas las iglesias de Madrid, con el ministerio de Luis Palau. Y aún no tenemos la fecha exacta, será en junio, pero ya necesitamos que todos aquellos que quieran colaborar como voluntarios se inscriban. Va a haber diferentes áreas para cooperar en esta iniciativa, desde ujieres, oración, trabajo con niños, visitación, en fin, muchas áreas importantes, y todos los que queráis servir como voluntarios en ese evento, que será un sábado de junio, por favor, al final de la reunión, en el punto de información, podéis anotar vuestros nombres para poder colaborar, como digo, en este evento. Así que al final de la reunión, en el punto de información, los que se quieran inscribir como voluntarios para apoyar en diferentes cuestiones en este evento con la asociación de Luis Palau, pues que lo puedan hacer también. Y digo ya, también, los que se van inscribiendo para diferentes cosas en secretaría, quiero deciros que la secretaría abre antes del culto y después del culto, que estamos teniendo muchos eventos. Ahora viene el retiro de mujeres, luego viene el retiro de adolescentes, y se concentra todo después del culto, y esto obstaculiza mucho el funcionamiento de la vida en el hall. Así que quiero recordaros eso, que tenéis la posibilidad de, antes del culto, de inscribiros en cualquier iniciativa que tenga que ver con la vida de la iglesia. Y dicho esto, vamos a ir, como digo, a la palabra. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Estamos en este año 2019 hablando de ser conscientes del amor de Cristo y que esa conciencia de su amor pues provoque una revolución en nuestro interior, que provoque un nivel de motivación en nuestro interior que nos lleve a obedecer a Jesús. Y eso es importante y vamos a seguir hablando acerca de ello. Pero me gustaría que me acompañarais en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Qué palabras más tremendas. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor bendición para nuestras vidas al escuchar su palabra? Gracias, Señor, una vez más, por permitirnos estar aquí ahora escuchando tu palabra, escuchando lo que tienes que decirnos. Por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a captar aquello que tienes para nosotros, aquello que es pan del cielo para nosotros en el día de hoy. Y ayúdame, Señor, a transmitirlo sometido a tu Espíritu Santo, sometido a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muy bien, pues la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra desde aquí con vosotros, hablé también de Filipenses, pero del capítulo 2. Y también tuve la oportunidad de hablar un poco acerca del contexto de esta iglesia que estaba situada en Filipos, en lo que era la provincia romana de Macedonia. Y hablé, a modo de repaso, de cómo se originó esta iglesia, cómo nació esta iglesia. Y dijimos que nació en el Espíritu Santo, nació dirigida por el Espíritu Santo. Fue Pablo el que tuvo una visión de un varón macedonio y le dijo, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fue así como se originó la iglesia en Filipos. Pero también dijimos que no solo nació en el Espíritu, la iglesia de Filipos, sino que también creció en el poder del Espíritu Santo. Y mencionamos el tremendo impacto social que provocó el Evangelio en la ciudad de Filipos. El Evangelio afectó a la clase baja de la sociedad, a la clase media y a la clase alta. Y vimos cómo fue un impacto increíble. Pero también os recuerdo que lo que dijimos la última vez fue que la situación actual de la iglesia no era tan gloriosa como la que fue en el pasado. En el presente parece ser que las creyentes de la iglesia de Filipos se estaban vaciando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por situaciones que estaban aconteciendo en el exterior. Una de esas situaciones era el encarcelamiento de Pablo. Les estaba afectando negativamente. Otra de las situaciones era que habían enviado a un hombre de su confianza llamado Epafrodito para llevarle una ofrenda para atender necesidades de Pablo en la cárcel, y este hombre había enfermado gravemente y estuvo a puntito de morir si no llega a haber una intervención sobrenatural de Dios de por medio. Vimos también que había otras cosas que les preocupaban a estos creyentes y que les estaban desanimando. Estaban recibiendo presión de los judíos que vivían en Filipos. Les estaban presionando para que abandonaran el Evangelio y se volvieran a las tradiciones del judaísmo. Vimos también que no solo tenían problemas con los no creyentes, con los judíos, sino que dentro de la iglesia había un par de hermanas llamadas Evodia y Síntique que estaban en un conflicto serio y que estaban provocando una especie de división en la congregación. En definitiva, vimos que todo lo que sucedía en el exterior de los creyentes de la iglesia de Filipos invitaba al desánimo, invitaba a la falta de motivación. Ahora bien, Pablo muestra su preocupación, y sigo repasando un poco lo que vimos la última vez. Pablo nos dice cuál es su preocupación ante esta situación. Dice el versículo 27 del capítulo 1, no sé si lo podemos ver ahí, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Así que, ¿cuál es la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo es que sin estímulos externos positivos, ellos pudieran perder el deseo de hacer lo correcto. Y dice, me gustaría que os comportéis como es digno del Evangelio, independientemente de si vuelvo a veros o no vuelvo a veros, independientemente si vuestra circunstancia exterior es buena o no. Me gustaría escuchar que estáis firmes en el mismo espíritu que adquiristeis en el pasado. Y sigue volcando su preocupación Pablo en el capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no solo cuando yo estaba con vosotros, sino como siempre habéis obedecido, mucho más ahora en mi ausencia. Y eso es lo que le preocupaba a Pablo, que los problemas del exterior pues trajeran un cambio en sus deseos de agradar a Dios, que los problemas que vivían pudieran afectar su deseo de obedecer a Dios, independientemente de lo que sucediera. Y esto es algo que es una realidad para muchas personas, para muchos de nosotros, cuando los acontecimientos externos no acompañan, cuando lo que recibimos del exterior no es motivador, pues eso afecta a nuestro ánimo, afecta hasta a nuestro nivel de motivación para obedecer a Dios. Lo hemos visto muchas veces en nuestra vida y fuera de ella. ¿Cuántos han visto a veces a un chico, a una chica que no tiene ningún interés por Jesús, pero de pronto un día le ves absolutamente comprometido con la asistencia, con los discipulados, va al culto de oración, va a la escuela bíblica, se quiere bautizar, y dices, ¿qué ha cambiado? Y cuando empiezas a indagar te das cuenta de que se ha enamorado. Se ha enamorado de un chico, se ha enamorado de una chica, y de pronto su nivel de motivación espiritual ha aumentado de una manera increíble. Ahora, de pronto se rompe la relación, se
rompe esa unión que se había establecido a nivel sentimental, o se casan y ya se sienten seguros del uno con el otro. ¿Y qué sucede? Pues que ese factor externo que era altamente motivador, altamente inductivo para poder obedecer al Señor, desaparece, y desaparece el nivel de deseo de crecer en el Señor, en esa persona, en ese joven, en esa joven. Eso sucede. A veces lo vemos de otra manera. A veces tú estás en un área de servicio, se te da la oportunidad de compartir la palabra, se te da la oportunidad de desarrollar algún cargo de responsabilidad, y mientras estás en esa posición, tú estás orando, tú estás estudiando la Biblia, tú estás teniendo interés por las personas, pero de pronto algo sucede en el exterior, cambia tu situación. Por lo que sea, dejas de servir, dejas de tener un cargo. ¿Y qué sucede? Que el nivel de motivación que venía del exterior baja y ya no lees la Biblia, ya no estás tan interesado en orar, ya no estás tan interesado en el bienestar de otros. Esos elementos externos a veces nos impulsan, pero también nos hunden hacia un nivel de falta de motivación. Y como eso, ya digo, muchísimos casos en los que hemos vivido personalmente. A veces nos mostramos como cristianos muy confiados en la provisión de Dios, nos sentimos como que tenemos mucha fe, pero claro, tenemos un buen trabajo, tenemos grandes ingresos, tenemos, buena salud, pero de pronto se trastoca alguno de estos elementos en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Pues que ya no estamos tan motivados para decir que confiamos en el Señor, que Dios es fiel, que Dios es bueno, porque ha habido algo en el exterior que se ha trastocado y ha afectado nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de motivación, nuestro deseo de obedecer a Dios, pase lo que pase. Y eso era lo que le preocupaba a Pablo. Y Pablo les dice: buscad en el interior la motivación. No busquéis en el exterior ese índice de motivación para obedecer a Dios. Hay tesoros, hay recursos en vuestro interior que ha puesto Cristo cuando os unisteis a Él por la fe. Ahora dejad que sean liberados esos recursos y ya veréis como, a pesar de lo que pase a vuestro alrededor, vais a poder manteneros firmes en un mismo espíritu, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios. Y eso es lo que dijo Pablo en el capítulo 2. Ahora, Pablo no solo es un gran maestro, no solamente les da una lección espiritual a los filipenses, sino que Pablo previamente les da un ejemplo. Y eso es lo que me gusta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiene respuestas para todas las necesidades de las personas únicamente, también tiene un testimonio de vida que en sí mismo es una respuesta y es un modelo de inspiración. Y vamos a ver a Pablo en los versículos que hemos leído, cómo él estaba viviendo exactamente la misma situación que los filipenses. Por ejemplo, ¿cuál era la situación de Pablo para compararla con la de los creyentes de Filipos? Bueno, sabéis muchos que Pablo tenía un gran deseo en su corazón y era ir a Roma, ir a la iglesia de Roma. Y en varias de sus epístolas vemos cómo ese era el gran anhelo de Pablo, ir a la capital del gran imperio romano. Y una vez allí, ¿él qué quería hacer? Pues quería hacer cultos evangelísticos masivos, seguro. Quería hacer cultos de avivamiento entre los creyentes. Quería hacer cruzadas de milagros. Él quería llevar el evangelio y provocar cambios y transformaciones en el entorno de la sociedad romana. Eso era lo que había en su corazón. Así lo vemos en Romanos capítulo 1, por ejemplo. Pero ¿qué sucedió? Que las cosas no se dieron como a Pablo le hubiera gustado. No se dieron como él lo tenía en mente. ¿Cuál es la situación actual de Pablo? Bueno, Pablo estaba preso. Ya lo dijimos en la otra ocasión. Estaba preso injustamente y llevaba ya 2 años esperando a que saliera su juicio. Así que era una circunstancia que no era agradable para él. Estaba incapacitado para vivir la vida como él quisiera. Y es verdad que él estaba preso y no estaba en una cárcel, estaba en un arresto domiciliario que llamaríamos. Estaba en una casa, custodiado por soldados, pero no podía salir fuera de las instalaciones de ese hogar. Entonces no estaba tan mal como en su segundo encarcelamiento en Roma, que estaba en un calabozo de estos fríos, húmedos, pero aún así él no era libre. Estaba sujeto a ese lugar. Ahora también, aparte de esta situación de estar encarcelado y de manera injusta y pasando el tiempo y que no sale el juicio, otra de las cosas que le pasaban a Pablo es que estaba siendo atacado por algunos creyentes de la iglesia de Roma. Había un grupo de creyentes que estaban como celosos del éxito del apóstol Pablo y, percibieron que Pablo podría hacerles sombra a ellos como líderes, como pastores de las congregaciones en Roma, y empezaron a predicar el evangelio, pero descalificando al apóstol Pablo.
empezaron a desprestigiar el ministerio de Pablo. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero probablemente decían, nosotros predicamos de Cristo, y alguien les dijera, de Cristo, igual que el que está preso allí en Roma, el que está preso en una casa aquí en la ciudad, ¿no? Y ellos dijeran, no, nosotros no somos como él. Él se dice apóstol, pero quién sabe si lo será. No, él habla mucho, pero mira, está en la cárcel. Por algo será, a lo mejor ha hecho algo malo. Alguien cristiano no puede estar en una cárcel. A lo mejor fueron estos los términos en los que estos creyentes de Roma se dirigían para descalificar a Pablo. Pero Pablo dice, oye, algunos están predicando por envidia y por contienda. Algunos están intentando añadir aflicción a mis prisiones, a la aflicción que yo ya estoy experimentando por el hecho de estar encarcelado. Así que eso era una circunstancia externa que les estaba robando la motivación al apóstol Pablo, que les podría robar la motivación. Pero había algo más. Pablo, además de esto que hemos mencionado, de estas circunstancias de encarcelamiento y de ataque por parte de algunos creyentes, además se nos dice en los versículos que hemos leído que no tenía claro si él iba a salir vivo o muerto de ese encarcelamiento. Él no tenía claro qué iba a suceder en el juicio que tenía previsto ante Nerón. No sabía si Nerón le iba a condenar a muerte o si le iba a dejar libre. Así que, sumado a todo lo que ya hemos dicho, había una incertidumbre acerca de su futuro, que eso también pues, puede producir angustia en las personas. No sabemos exactamente lo que nos va a acontecer en el futuro. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pablo ante tantas circunstancias externas que no invitaban al gozo, que no invitaban al optimismo, que no invitaban a seguir estando firme y obedeciendo a Dios? ¿Cuál fue su reacción? Lo hemos leído en el versículo 18. Pablo dice, en esto me gozo y aún me gozaré. En esto me gozo y aún me gozaré. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? Pablo está diciendo, mira, externamente no recibo nada de motivación, pero internamente estoy lleno de motivación. El gozo tiene que ver con una fuerza interior que te impulsa a hacer lo correcto, independientemente de que lo exterior esté apoyando. Sin embargo, la alegría es diferente. Hay una diferencia entre gozo y alegría. La alegría es un estado de ánimo porque las circunstancias externas acompañan. Las circunstancias externas te motivan a estar contento y alegre, pero el gozo no, es distinto. En medio de la adversidad, la persona que está experimentando el gozo siente alegría, siente entusiasmo, siente una energía increíble para poder obedecer a Dios. Y eso es lo que está experimentando el apóstol Pablo, y era muy diferente a lo que estaban experimentando la mayoría de los creyentes en la iglesia de Filipo. Los creyentes en Filipos, por sus circunstancias externas, estaban ansiosos, estaban desanimados. De hecho, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo les dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque estaban afanados, estaban ansiosos, estaban perdiendo un poco el gozo, estaban perdiendo el ánimo para seguir firmes en el Señor. Y Pablo les dice, yo he encontrado ese gozo, he encontrado la motivación en Cristo, he encontrado la fuerza en mi interior para seguir adelante a pesar de. Ahora, ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Cuál fue la clave para que Pablo pudiera tener este estado de ánimo tan fructífero, tan productivo, tan dinámico, tan vital? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que lo podemos ver también en estos versículos que hemos leído. Versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le sucedió a Pablo para tener ese gozo y para asegurarnos de que aún se iba a gozar pasara lo que pasara? ¿Sabes lo que le sucedió? Que él tuvo una capacidad de ver cosas desde una perspectiva distinta a la humana. Él fue capaz de obtener una perspectiva diferente de la que se veía a simple vista. Vio su situación desde la perspectiva de Dios. Vio su situación y la analizó, consciente de los factores invisibles que rodeaban a su situación. Por eso he llamado a esta predicación Conscientes de lo Invisible. Porque es fundamental para mantenernos motivados. Ser capaces de ser conscientes de lo que Dios está haciendo en medio de una situación caótica que estemos viviendo. Creo que es fundamental ser cristianos que tienen visión espiritual, que tienen los ojos del corazón, los ojos del alma abiertos y son capaces de ver a Dios en cualquier situación en la que ellos se encuentren.
Eso fue lo que Pablo obtuvo para tener este estado de ánimo tan óptimo. Él vio su situación, le había acontecido muchas catástrofes, muchas cosas dolorosas, pero él dice, wow, veo que Dios está obrando poderosamente en medio de mis circunstancias. Veo que en medio de lo malo, que es mucho, hay algo bueno que está sucediendo. ¡Me gozo! Y aún me gozaré. ¿Qué cosas buenas estaba sucediendo en medio de la situación que estaba experimentando Pablo? Nos menciona al menos dos. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio era la guardia real que custodiaba a Pablo en su encarcelamiento o en la casa donde él estaba. Dice, y a todos los demás, no solamente entre el pretorio, sino a todos los demás, pues ha habido un progreso del Evangelio en sus vidas. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? Pues como digo, Pablo estaba custodiado en una casa por soldados y esos soldados se iban relevando. Iban por turnos, velando, cuidando de que Pablo no se escapara de ese lugar y ahí estaban con él. Y mientras estaban con él, no sé tú, pero yo me imagino a esos soldados hablando con Pablo. O mejor dicho, a Pablo hablando con esos soldados. Porque yo no me imagino a Pablo estando con alguien y no ser capaz de hablar con esa persona y compartirle acerca de su fe. ¿Tú te lo imaginas a Pablo así? Yo no me lo imagino. Así que yo creo que muchos de los soldados que pasaban por turnos para custodiar y velar para que Pablo estuviera ahí, permaneciera allí, me los imagino tomando un café con Pablo a lo mejor y hablando Pablo de su testimonio de fe, de su creencia, de su fe en Jesús. Y cada soldado que estaba allí era consciente de que Pablo era un hombre con fuertes convicciones religiosas. Y se dieron cuenta de que este hombre no era ningún ladrón, ningún asesino, sino que realmente él estaba allí por cuestiones religiosas y que estaba ahí por causa de su fe. Así que no era tan peligroso, pero le escuchaban. Y no solamente me imagino a los soldados hablando con Pablo y a Pablo predicándoles el Evangelio a los soldados, sino que me imagino a las visitas que tenía Pablo, porque nos dice el libro de Hechos, en el último capítulo, se nos dice que en este arresto domiciliario a Pablo se le permitía recibir visitas. Y venían judíos, venían hermanos creyentes, y en esas visitas Pablo predicaba a Jesucristo usando el Antiguo Testamento, o predicaba de lo que había recibido él mismo de parte de Jesús. Y yo me imagino a los soldados que estaban allí al lado, escuchando a Pablo compartir del Evangelio con estos judíos y con estos creyentes de la iglesia en Roma. Pero además, yo me imagino que mientras los soldados estaban allí velando por Pablo, me imagino a Pablo orando de un lado a otro de la habitación de esa casa y orando en voz alta. Me imagino también a Pablo dictando las 4 epístolas que él escribió en su encarcelamiento en Roma, la de Efesios, la de Colosenses, esta de Filipenses y la de Filemón, porque sabéis que Pablo no escribía por su propia mano, tenía un problema de vista, él dictaba y había alguien que le transcribía. Y yo me imagino a los soldados escuchando a Pablo dictando estas epístolas, que por cierto son palabra de Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo, y allí los soldados escuchando a Pablo dictando estas 4 cartas. Y sabes, no puedo dejar de imaginar lo que dice la Biblia, que la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Esos soldados estaban escuchando demasiado del Evangelio. Y no es de extrañar, como dice Pablo, que su encarcelamiento haya redundado en el progreso del Evangelio, porque muchos de esos soldados que escucharon de estas maneras que he mencionado el Evangelio, a lo mejor Dios les dio la fe para creer. Y cuando salían de sus turnos, empezaron a divulgar su fe entre otros soldados, incluso entre familiares del propio César. Y fíjate, en el capítulo 4, versículo 22, cuando se está despidiendo Pablo de los filipenses, dice, en esa salutación, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es impresionante. La historia dice que Nerón, que era el César de esta época, mató a su mujer, a su madre y a sus hijos porque se convirtieron al cristianismo. Y no puedo por menos que pensar que Pablo tuvo algo que ver en esto. Creo que Pablo llegó de una manera directa o indirectamente a la casa del César con el Evangelio de Jesucristo, y ese encarcelamiento lo que trajo fue un progreso del Evangelio increíble. Llegó hasta la familia del César Nerón. Los soldados se convirtieron, así que no es de extrañar que Pablo, a pesar de estar en esas circunstancias que hemos mencionado, pueda decir, me gozo y aún me gozaré, porque estaba viendo lo bueno que Dios estaba haciendo en medio de su situación. Y no podía estar triste,
No podía estar desanimado, pero no era lo único que sucedió durante su encarcelamiento. En el versículo 14 que hemos leído, dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hemos mencionado que había un grupo de creyentes que no les gustaba a Pablo y que estaban desprestigiándole mientras predicaban del Evangelio, pero había muchos más hermanos que estaban muy animados al ver a Pablo en la cárcel con un espíritu tan vital y tan dinámico como el que hemos mencionado. Estaban gozosos de ver cómo Dios estaba usando a Pablo en la cárcel para promover el Evangelio a niveles increíbles. Y ellos se habían animado, y antes de Pablo ellos estaban con miedo: yo no voy a predicar aquí porque a ver si me van a encarcelar. Pero después del encarcelamiento de Pablo, dice, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor. Se les ha ido el temor y han empezado a predicar el Evangelio allá por donde van. Se está regando el Evangelio por Roma, la capital del imperio. No hay quien lo pueda parar. Por eso mi vida no está muy bien alrededor. No estoy donde me gustaría estar. Las cosas no se están dando como yo esperaba, pero me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es maravilloso. Yo me imagino a Pablo diciendo: me gustaría deprimirme, pero no puedo. Me gustaría estar triste, pero es que no me deja el Señor. Me ha abierto los ojos y estoy observando todo lo bueno que está sucediendo aquí. Y claro, ante esa perspectiva, ante la perspectiva que tiene ahora Pablo, que es la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, pues él no puede desanimarse, sino que se impulsa hacia lo que está por delante y quiere seguir obedeciendo a Dios, quiere seguir dándole el primer lugar a Jesús en su vida, el segundo lugar se lo quiere dar a los hermanos, y en último lugar, pues bueno, mi situación. Algo increíble. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? La clave fue esa: ser capaz de ver a Dios obrando en medio de su situación. Y el poder detectarlo le mantuvo motivado, le mantuvo con gozo, con una fuerza inexplicable. Básicamente Pablo lo que vivió fue lo que dice Romanos 8, 28. ¿Lo podemos leer en la pantalla? Romanos 8, 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que vio, esa perspectiva es la que tuvo. Y esa es la perspectiva que necesitamos, hermanos, tener nosotros en un año como este. Es lo único que nos va a llevar a tener motivación por seguir obedeciendo a Dios, pase lo que pase. Es lo único que nos va a mantener gozosos independientemente de lo que suceda en nuestro exterior. Tener los ojos iluminados por el Señor. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy interesante, es el ejemplo de Balaam. Balaam, sabéis que era un adivino de la región de Mesopotamia. Le encargó un trabajito un rey moabita llamado Balac. ¿Por qué? Porque cuando vino el pueblo de Israel, que estaba deambulando por el desierto a territorio de Moab, Balac vio el número tan inmenso de personas que formaban parte del pueblo de Israel y se asustó y dijo: estos van a conquistar mi territorio, necesito deshacerme de ellos. No puedo emprender la guerra contra este pueblo tan numeroso, pero voy a hacer algo, voy a contratar un adivino para que me haga algún conjuro y maldiga a este pueblo y lo debilite. Echó mano de los elementos espirituales y llamó a Balaam. Y Balaam sabía que eso no era lo que debía hacer, pero la codicia, el deseo del dinero le pudo y emprendió su camino para ir a maldecir a Israel. ¿Y sabes lo que le sucedió? Tú lo sabes. A mitad del camino, fíjate lo que le sucedió. Capítulo 22 de Números, versículo 31. Cuando iba en una dirección que no era la correcta, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. ¡Wow! Su situación, su circunstancia la vio desde otra perspectiva. La abrió con los ojos abiertos, con los ojos espirituales, y vio al ángel de Jehová, que muchos sabemos que es una epifanía, es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento en forma humana. Y dice que lo vio, que estaba en el camino, tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Le cambió la actitud interna a Balaam cuando los ojos le fueron abiertos. Ahora, después de intentar maldecir 2 veces, porque a pesar de que él tuviera los ojos abiertos y viera al ángel de Jehová, él siguió a su rollo, él siguió con su objetivo, maldecir para conseguir el dinero
y poder enriquecerme a través de este trabajito de hechicería. Siguió y se puso 2 veces ante la congregación para maldecirla, pero no pudo. La bendijo una vez más y la bendijo una segunda. Y claro, la gente que la había contratado dice, oye, que te estamos pagando para otra cosa. Te estamos pagando para lo opuesto. Te hemos traído aquí para que los maldigas y tú ya los has bendecido 2 veces. Y en la tercera ocasión que va a bendecir, o supuestamente a maldecir, él explica por qué no puede maldecir a ese pueblo. Mira, capítulo 24, versículo 2, está explicando qué le pasa. ¿Qué te pasa, Balaam? ¿Por qué no haces aquello para lo que se te ha contratado? Él dice, no puedo. Mira, dice que alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces creó una parábola para describir lo que le pasaba. Y dijo lo siguiente, Balaam, hijo de Beor. Dice, dijo el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios. El que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. ¿Qué le pasó a Balaam? ¿Por qué? No podía maldecir, que te estaban pagando un dineral. Dice, tengo un problema. Soy un varón de ojos abiertos. He escuchado los dichos de Dios. He visto la visión del Omnipotente. He visto a Dios en medio de este pueblo. Y no puedo hacer el mal. Estoy motivado a hacer el bien. Estoy motivado a hacer lo bueno. Estoy motivado a hacer lo que Dios me pide. No puedo hacer otra cosa porque tengo los ojos abiertos. Me encanta cómo se describe. Dice, caído, sí, pero abierto los ojos. Un sinvergüenza, un pecador. Pero es que tengo los ojos abiertos. Y me tengo que gozar con lo que Dios está haciendo. Y tengo que hacer lo que Él me está pidiendo. No puedo hacer otra cosa. El amor de Cristo me constriñe, me esclaviza, me impulsa, me motiva. No puedo porque tengo los ojos abiertos. He sido consciente de la voluntad del Omnipotente. ¿Ves la clave? ¿Cuál es? Y a continuación vemos cómo esta experiencia le afectó. Y versículo 5. Se pone ante Israel y, como hemos dicho, no puede maldecir. Tiene los ojos abiertos. Y empieza a decir cosas que ve con los ojos abiertos. Dice, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Se da cuenta de la belleza del pueblo de Dios. No puede ir contra el pueblo de Dios, Balaam. Aunque lo desearía, porque es un caído. Lo desearía con todo su corazón, poder maldecir, irse a casa con un cheque lleno de ceros. Pero no puede. Quiso resistir a Dios, no pudo. Se le abrieron los ojos. Y lo que ve, sí, son cuán hermosas son las tiendas de Jacob. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos, de las manos del pueblo de Dios, destilarán, dice, aguas, y su descendencia será en muchas más aguas. Enaltecerá su rey, el rey de Israel, más que el rey más famoso de la historia humana, Agag, y su reino será engrandecido. Eso es lo que vio Balaam con los ojos abiertos, con visión espiritual, desde la perspectiva de Dios. Ahora, si no hubiera tenido los ojos abiertos, hubiera maldecido a Israel, hubiera sacado todos los trapos sucios, hubiera hecho todo lo que pudiera haber hecho. Pero tenía los ojos abiertos este hombre. Ahora, no solamente habló del pueblo de Israel, ahora habla del Dios de Israel. Fíjate, en el versículo 8. Ahora se da cuenta, dice, Dios los sacó de Egipto. No fue casual, no fue la inteligencia de Moisés, no fue la brillantez de sus líderes, fue Dios el que los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, el Dios de este pueblo. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas, con sus saetas. Se encorvará para echarse como león. Y como león, ¿a quién lo despertará? ¿Has visto despertar de mala manera una leona? Peligro, ¿eh? Benditos los que te bendijeren, al Dios que sacó de Egipto a esta gente. Y malditos los que te maldijeren. Balaam estaba observando la realidad desde una perspectiva distinta. Pudo ver las cosas con los ojos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Pablo también. Lograron
ver su situación desde un punto de vista no humano, desde un punto de vista espiritual. Y eso les impulsó para hacer las cosas de la manera adecuada y para hacer lo correcto. Hermanos, ¿sabéis cuál es una de las enfermedades más tremendas de nuestro tiempo? Es la falta de visión espiritual. Es vivir con los ojos del espíritu cerrados. Es vivir sin ser conscientes de lo espiritual. Tenemos una gran necesidad en nuestro tiempo. ¿Sabes cuál es esa necesidad? Que se levanten personas que digan, veo las cosas desde una perspectiva que jamás había tenido hasta ahora. Veo. Esta semana estábamos en el grupo de hogar al que pertenezco y estábamos hablando todos y cada uno de nosotros acerca de ese momento, ese punto de inflexión en el que de pronto vimos con los ojos del Espíritu, vimos que Jesús es una realidad, que Jesús estaba vivo, y fue súper enriquecedor para mí escuchar a cada uno y en qué momento tan distinto, tan dispar, pudieron abrir sus ojos y decir, veo que Jesús es superior a cualquier otro dios. Veo que Jesús murió por mí, veo que Jesús me ama, veo que Jesús tiene un propósito para mi vida. Y una de las hermanas que nos estaba contando su experiencia nos llamó poderosamente la atención y nos reíamos porque ella vivía fuera del Señor y se fue a una ciudad de Cantabria, a un pueblo, y subió a una montaña. Allí en una montaña se encontró en una piedra un grafiti. Un grafiti que, no recuerdo la frase, pero hablaba de Jesús la frase. Yo no sé tú, pero yo cuando he visto grafitis así digo, qué feo, ¿no? Qué tontería, porque ¿esto ayuda? ¿Esto ayuda? Pues dice que esta chica cuando vio ese grafiti dijo, veo. Y fue consciente del amor de Jesús. Y no bajó igual de esa montaña. Empezó a caminar en obediencia a Dios a partir de ese momento. No sé quién fue el que puso ese grafiti, pero desde luego Dios usó esa situación para traer una perspectiva nueva a una persona que le ha cambiado la vida y que está en una etapa en la que dice, me gozo y aún me gozaré por esa visión. Así que hay cosas que son increíbles, pero necesitamos verlas con los ojos de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esto de ser conscientes de lo invisible? Pues porque esto es algo que nadie tiene por naturaleza, nadie nace con estos ojos abiertos del Espíritu. Necesitamos que algo suceda. Y mira, en el capítulo 1, 19, que lo hemos leído, Pablo nos habla de dos factores muy importantes, muy determinantes, que nos pueden ayudar. Dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, estas dos cosas resultarán en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Así que Pablo dice, confío en que voy a ser libre de la angustia que tengo, voy a ser libre de la situación en la que estoy viviendo, conforme a mi anhelo de que no voy a ser avergonzado, de que no me voy a desmayar, que no voy a desanimar. ¿Y en qué esperas, Pablo? Dice, espero en dos cosas, en la suministración del Espíritu Santo y espero en vuestras oraciones, dice Pablo. Dos factores, uno que yo le llamo divino y otro humano. El divino, lógicamente, es el de la suministración del Espíritu Santo. Pablo dice, yo espero que llegue el Padre y como si fuera una gasolinera me llene de su Espíritu, me suministre, me provea de su Espíritu para que yo me mantenga firme en medio de la situación de adversidad que yo me encuentro. Y eso es lo que necesitamos, un factor sobrenatural, un toque del cielo, un acto de Dios. No podemos nosotros despertarnos por nosotros mismos, es una incapacidad la que tenemos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero en segundo lugar nos habla del factor humano, la oración, la oración. Y tú te has preguntado por qué hay personas que son más conscientes de lo invisible que otras personas. Si la respuesta a la que has llegado es que Dios tiene favoritos, es que Dios es selectivo y a algunos les da mientras duermen y otros tenemos que aguantar ahí el tirón como podamos. ¿Sabes? Eso es una mentira. Dios da de su gracia a todas personas, sin acepción alguna. Ahora, es verdad que hay gente que se toma más en serio esto de captar la perspectiva de Dios. Hay gente que busca tener visión espiritual con ahínco, con verdadera necesidad. Y esas son las personas de ojos abiertos. Esas son las personas que pueden ser más conscientes de lo invisible que
el resto, las que realmente están buscando de una manera intensa. Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Se desatará el poder motivador interno y entonces podréis pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es digno de resaltar. ¿Por qué? Porque habréis virado vuestra circunstancia desde una perspectiva divina. Así que si estamos buscando visión espiritual, tenemos que buscarla con ahínco. Dios ha prometido dárnoslo y Pablo nos anima a buscarla. Hermanos, termino con esta ilustración para que se nos quede bien grabado lo que quiero decir. ¿Sabéis lo que es esto, no? Un estetoscopio que suelen usar los médicos. Y es un aparato interesante, muy sencillo, pero interesante. Tiene dos elementos, básicamente, uno en un extremo y el otro en el otro. Por una parte está lo que se llama el fonocaptor. Y es una parte muy sensible que está diseñada para captar los ruidos, los sonidos que hay en el interior del cuerpo humano, especialmente los que están aquí, en la caja torácica o en el abdomen. Y se lo coloca el médico y lo va colocando por los diferentes lugares por donde están los órganos del cuerpo para intentar captar sonidos que les hagan ver que hay una enfermedad. Sonidos que no se pueden percibir por el oído humano, por el oído físico, así, a simple vista. Necesitas una ayuda externa, que es el estetoscopio. Pero ese es un extremo, el extremo que detecta los sonidos invisibles para saber qué está pasando realmente en el interior de ese cuerpo. Luego está, por otro lado, los auriculares estos, ¿verdad? ¿Y para qué sirven los auriculares? ¿Me estáis hablando? No. ¿Me estáis hablando? No. Vale. Pues sirve para eso, para no escuchar, para aislarse de los ruidos que hay en el exterior y poder mantener la concentración en esos sonidos que están en el interior de las personas, de los pacientes, y poder detectar. Ahora bien, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado como padre, que le dices, ya llevas a tu hijo al médico y dices, sí, es que le ha una tos aquí, no sé, tiene un muy raro, y hace el médico, a ver, y está intentando ocultar a tu niño y tú estás hablándole, ¿verdad? Pues doctor, no veas, ha pasado una noche malísima, no sé qué, y el médico, por favor, cállese. Eso, déjeme que me está impidiendo, que necesito aislarme de los ruidos externos porque quiero escuchar lo que está sucediendo en el interior. Y eso es muy importante para el médico, que haya un silencio a su alrededor, que pueda estar plenamente concentrado para captar lo que está sucediendo en lo invisible, en lo que él no puede ver. Del mismo modo, hermanos, si queremos ser conscientes de lo invisible, si queremos ser hombres y mujeres de ojos abiertos, de perspectiva espiritual, necesitamos aislarnos de los ruidos externos. ¿Cuáles son los ruidos externos? Pues todo eso que nos comunican las circunstancias que estamos viviendo. ¿Que estás enfermo? Pues hay un mensaje que desde la enfermedad se te transmite y es, no vas a salir de esta, o va a ser muy difícil, o qué mal estás. ¿Qué estás? ¿Con una crisis económica? Esa situación, esa circunstancia que no es buena, te está transmitiendo una serie de mensajes. Si tú les prestas atención a esos mensajes y te los crees, vas a perder el ánimo, vas a perder el impulso, la motivación para obedecer a Cristo desde donde estás. Necesitas aislarte de esos ruidos, de los externos y también de los internos tuyos. A veces en las situaciones de crisis y de adversidad nos lanzamos mensajes desde nuestro interior hacia nosotros mismos. ¿Te ha pasado? Soy un desastre, si ya lo decía yo, si es que Dios, ¿cómo va a contar conmigo? Y empezamos a decirnos cosas que no son las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros. Y tenemos que ponernos los audífonos. Metafóricamente hablando, necesitamos aislarnos de los ruidos externos e internos para poder conectar con el corazón de Dios, para poder escuchar los sonidos que hay en el corazón de Dios, para poder ver las cosas como Dios las ve. Y eso es lo que necesitamos, tener esa perspectiva. Y cuando la logremos, ahí sí, el amor de Cristo nos impulsa. Pase lo que pase, el amor de Cristo nos va a motivar a seguir hacia adelante. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y no sé si hay alguien que me pueda apoyar con la música. Mientras tomamos un tiempo de reflexión, de oración,
Y pensamos en este sencillo mensaje, necesitamos ser cristianos de ojos abiertos, cristianos con visión espiritual, cristianos conscientes de lo invisible, cristianos que ven lo bueno que Dios hace en medio de circunstancias que no son buenas. Necesitamos conectarnos al corazón de Dios, acallar los ruidos externos, acallar los ruidos internos. Necesitamos poder decir, veo a Dios obrando, veo las cosas desde la perspectiva de Dios. Veo que esto está redundando para mi crecimiento, para el progreso del Evangelio. Veo. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Oh Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a ser cristianos de ojos abiertos, Dios. Aleluya. Oh. Oh. Hoy, Señor, abre los ojos, Señor, y habitar en tu presencia.